Hola, muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro seminario de bioética, Cuidar siempre es posible, una mirada desde la antropología y la deontología, la presentación del manifiesto a favor de toda vida humana. Antes de iniciar nuestro seminario, quiero darles unas indicaciones a nuestros participantes que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. Les comento que el chat de preguntas y respuestas estará permanentemente abierto para que ustedes puedan compartir con nosotros sus inquietudes que vayan surgiendo durante las intervenciones de nuestros ponentes. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos invitados de lujo en nuestro panel. Les voy a presentar a la doctora Elena Postigo Solana. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad del Sacro Cor de Milán. Obtuvo el doctorado en bioética en el año 2000 en la Universidad Católica del Sacro Cor de Roma, con una tesis doctoral sobre el concepto filosófico de muerte, la muerte cerebral y sus implicaciones bioéticas. Ha sido profesora adjunta en bioética en el Gemelli de Roma de Fundamentos de Bioética, Antropología y Ética de la Universidad Navarra y en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Actualmente es profesora adjunta de Antropología y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria y directora del Instituto de Bioética de la misma universidad. Es también coordinadora académica del Máster Universitario en Bioética que imparte la Universidad Francisco de Vitoria en la colaboración con la Fundación Jérôme Lejeune. Coeditora de varios libros, ha publicado numerosos artículos sobre temas de fundamentación bioética y de bioética especial. En los últimos años, investiga sobre el transhumanismo, sus fundamentos teóricos y sus implicaciones bioéticas, con especial referencia al concepto de la naturaleza humana y sus transformaciones. Ha sido Academic Visitor de la Universidad de Oxford en 2006 y 2012, es miembro del Comité Científico del Centro Ateneo de Bioética de la Universidad del Sacro Cor de Milán, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica desde el 2003, miembro del comité editorial de las revistas Cuadernos de Bioética, Bioética y Persona de Mata, fue vicerrectora de investigación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid del año 2009 al 2011 y desde septiembre del 2016 es Research escolar de la Cátedra UNESCO de Bioethics and Human Rights de la Universidad Europea de Roma, coordinadora académica de la Fundación Jérôme Lejeune y es miembro correspondiente de la Academia Pontificia Pro Vita desde 2005 hasta la actualidad. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Elena Postigo desde Madrid. Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes. Bueno, lo primero quiero agradecer la amable presentación y también al profesor Rodrigo Guerra, quien me invitó a estar esta tarde con ustedes, esta mañana, perdón, para ustedes esta mañana todavía, para hablar del manifiesto que sacamos la semana pasada desde mi universidad, la Universidad Francisco de Vitoria, y comentarlo. Por tanto, mi intervención voy a intentar glosar lo más relevante de dicho manifiesto a lo largo de los siguientes 25 minutos. Voy a compartir mi presentación y el esquema que voy a seguir, el manifiesto lo hemos titulado de esta manera porque hemos querido dar una perspectiva que no sea exclusivamente ética o deontológica o legal, sino que de alguna manera tuviera una mirada amplia y sobre todo poniendo el acento sobre la fundamentación antropológica y la reflexión antropológica que subyace bajo la cuestión de la eutanasia. Voy a seguir este esquema. En primer lugar, voy a hablar de cuál es la génesis, perdón, se me ha ido la presentación, disculpen. Voy a ver por qué nace este documento, en qué contexto nace y qué finalidad tiene. En segundo lugar, haré una breve reflexión antropológica acerca de cuáles son las claves fundamentales a tener en cuenta en la cuestión acerca de la eutanasia. En tercer lugar, haré una reflexión de carácter ético y deontológico. Y en cuarto lugar, la propuesta desde una antropología del cuidado que plantea nuestro manifiesto. Sé que los aspectos de carácter legal van a ser abordados por otros ponentes. Los voy a dejar al margen porque además esto nos llevaría largo tiempo. La ley de eutanasia que ha sido recientemente aprobada en España el día 19 de marzo, hace menos de un mes, es una ley muy articulada que requeriría, digamos, un estudio en profundidad y para ellos les remito
al documento del Comité Nacional de Bioética Español, que tiene en su página web dicho análisis de forma exhaustiva, mucho mejor de cómo lo pudiera hacer yo. Y por tanto me voy a centrar sobre todo en los aspectos de carácter antropológico y de carácter ético. ¿Por qué este manifiesto? El exordio de nuestro manifiesto, el moto inicial es este, ¿no? Cuando ya no se puede curar, siempre se puede cuidar. Hemos asistido a lo largo del último año en España a la tramitación de ley de regulación de eutanasia. Ha sido, grosso modo, un año, desde enero del 20 hasta marzo del 21, que ha coincidido con la pandemia. Pueden imaginarse, porque sé que en su país se ha vivido también una situación, sobre todo en los primeros meses, al menos en Europa, fue realmente un latigazo, un auténtico tsunami, donde murieron miles y miles de personas, sobre todo en las casas de ancianos. La mayor parte, la mitad de los fallecidos son ancianos, son personas de 80 en adelante, ¿no? Ha sido un año, como para todos los países, un año muy duro, donde ha habido ausencia total de debate público en el contexto de la pandemia, donde teníamos otras preocupaciones que atender, como eran la emergencia sanitaria, como era la situación que se vivía en las familias, en los hospitales, la situación económica también, que ha sido y ha devenido sumamente compleja y difícil para miles de familias. Y al mismo tiempo se ha abandonado un debate público, no ha existido debate público, al menos en España, desgraciadamente, y ojalá no les suceda a ustedes igual, intenten evitarlo, que haya un debate público. Claramente no se daban las condiciones para hacerlo. Y creíamos que era necesaria una reflexión en profundidad acerca de las hondas preguntas a las que nos enfrenta la eutanasia, la muerte, y que una sociedad madura no puede cercenar el diálogo en torno a estas cuestiones de carácter antropológico, ético, médico, legales y sociales. Nuestro manifiesto en realidad es un documento de 4 páginas que resume otras 12 que publicaremos como forma de artículo más amplias, donde hemos desarrollado algunos de los aspectos que están señalados de forma sintética en dicho documento. Voy a la primera parte. ¿Cuáles son las categorías antropológicas sobre las cuales pensamos que se ha de reflexionar cuando se habla de eutanasia? En primer lugar, hemos de pensar acerca del concepto de dignidad humana. No cabe duda de que hablar de eutanasia, cuando normalmente se entiende por eutanasia, la traducción literal etimológica sería eutánatos, y muchos autores la traducen como muerte digna, justamente nosotros cuestionamos que la eutanasia sea la única forma de muerte digna y remitimos a una reflexión en torno al concepto de dignidad humana, entendida como un valor intrínseco de todo ser humano, desde que éste empiece a existir hasta su muerte. Una dignidad que no es otorgada, que es reconocida, que es intrínseca, que no es extrínseca, no nos la concede nadie, la tiene la persona misma por el mero hecho de existir, que es independiente del estado, de la ancianidad, de la edad, de la condición, etcétera, que es intangible y por tanto inviolable e inconmensurable, no se puede medir, no tiene un precio, que además es la base y el fundamento del respeto de la ética y también de la norma jurídica. Todas las constituciones internacionales, al menos de Occidente, tienen como fundamento el respeto y la dignidad de toda vida humana. Importante, nos referimos a un concepto de dignidad en su sentido más filosófico, más profundo, ontológico diría, cuyo fundamento es el ser, es decir, no a sus acepciones derivadas, accidentales, como son la dignidad entendida como calidad de vida o como autonomía. Conceptos que, por cierto, en la ley de eutanasia se utilizan a menudo. Es sorprendente como en la ley española la palabra eutanasia creo que aparece en torno a 12 veces y en cambio la palabra dignidad en la acepción de calidad de vida y de autonomía aparece el triple de veces, ¿no? Por tanto, creo que es muy importante recuperar el sentido originario del concepto de dignidad y no su sentido accidental o derivado, o como cualidad de una acción determinada, como sea la acción de, como dice la ley española, dice la prestación de ayuda a morir, es decir, no se nombra la eutanasia, no se denomina así, prestación de ayuda a morir. Y de aquí se deriva automáticamente el valor de la vida humana, que ha de ser reconocido para que pueda surgir y brotar la actitud ética de respeto ante la vida humana. Esta debe ser reconocida, el valor de esta debe ser reconocido previamente. Y creo que esta reflexión es muy importante. El asombro
ante el valor de toda vida humana, también la de la vida de la persona que muere. Segunda concepto importante antropológico, el concepto de fragilidad unido al de cuidado. Les he traído esta imagen porque muchas veces el arte es sugerente, el arte nos da la idea, ¿no? En este caso, el concepto y la idea que les traigo es la noción de fragilidad. Y me parece que esta bellísima obra de Joaquín Sorolla, llamada Triste Herencia, que recoge unos niños que en aquella época, año 1989, tenían poliomielitis, enfermedad bastante común en esa época, y un padre de la Orden de San Juan de Dios que les ayuda a entrar, a bañarse, a refrescarse de los calores del verano en el Mediterráneo, ¿no? La fragilidad del cuerpo, la fragilidad de la persona que muere, de la persona que sufre, y al mismo tiempo la necesidad del cuidado y del acompañamiento de esta persona. No se puede entender la actitud eutanásica olvidando o desatendiendo esta condición que tiene todo ser humano, que es, por cierto, no es sectorial solamente de quien padece una enfermedad o quien es anciano, quien es terminal, sino que es global. Todo ser humano, por el mero hecho de ser humano, es frágil, es finito y va a padecer antes o después la propia fragilidad en su propia carne. En tercer lugar, otra reflexión antropológica importante es la consideración acerca del sentido de la existencia, que entra en juego claramente cuando hablamos de eutanasia. Hemos visto y asistimos muchas personas que recurren o que quieren recurrir a la eutanasia, inmediatamente se presenta esta pregunta: ¿qué sentido tiene mi existencia, ¿no? Si no tiene sentido, claramente lo mejor es abandonarla, ¿eh? Pues es una existencia con sufrimiento, donde no hay amor familiar, donde no hay acompañamiento, donde no hay asistencia por parte del Estado. Qué importante es esto, la recuperación del sentido de la existencia y el papel que juega la eutanasia. Claramente, otro concepto fundamental en torno a la eutanasia es el concepto de libertad. Es un concepto antropológico, una idea o por así decir, un elemento de toda antropología fundamental. Que, por cierto, aquí cuando se habla generalmente en la ley de eutanasia se habla de autodeterminación o autonomía del individuo. Inmediatamente hemos de pensar, nos llevaría a largo y tendido a hablar sobre la libertad y no pretendo hacerlo, ¿no? Esto requeriría una reflexión mucho más atenta, pormenorizada, cuidadosa, ¿no? Pero basten estas pinceladas para comprender que la libertad del individuo sobre su propia vida no es absoluta, no nos damos la vida, ¿eh? La pretensión de un dominio absoluto por parte del individuo de su vida es una pretensión utópica, no real. Es verdad que podemos quitárnosla, podemos tirarnos por la ventana, suicidarnos, podemos pedir la eutanasia y que nos la den, pero no es un dominio absoluto, sino que siempre será una autonomía limitada. Por otro lado, en relación con el valor de la vida o el bien de la vida humana, hay que considerar que el bien de la vida precede al de la libertad. Primero existo, luego soy libre. Hay una prioridad en el orden ontológico y cronológico de la vida respecto a la libertad. Y de hecho, en las legislaciones y constituciones se tutela la vida del ser humano y también la libertad, por supuesto, que además es condición, es derivada del hecho de ser seres inteligentes y libres. Se tutela, pero se prioriza, se da prioridad al respeto de la vida humana. Hemos de cuidar del más vulnerable. Es justo el dar a cada uno lo que le corresponde, en particular al débil y al enfermo, a la persona que se acerca a la muerte, cuidarla, acompañarla, con especial atención hacia el enfermo psiquiátrico con ideas suicidas, quienes, por cierto, padecerán bastante con esta ley de eutanasia, al menos la que ha sido aprobada en España. Y también los enfermos en coma o en estado vegetativo. Otra idea fundamental que también hemos querido resaltar en nuestro documento, aunque brevemente, es el concepto de compasión. Y aquí he traído una cita del profesor Gonzalo Herranz, médico y catedrático de Ontología Médica, uno de los quien contribuyó a hacer el Código de Ontología español, quien afirma que la compasión es una estupenda virtud. Sin ella, la medicina sería como un desierto. Pero la compasión ha de someterse a la razón, a la prudencia, al principio de la intangibilidad de la vida. Porque si no se sujeta a este principio, la compasión enloquece. Hay en la historia de la humanidad montones de injusticias perpetradas en nombre de la compasión, cometidas por hombres que decidieron que se sintieron obligados por la compasión hacia sus prójimos. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando se afirma el deber de ayuda
a la eutanasia o al suicidio asistido se hace bajo el concepto de compasión, ¿no? La compasión por el enfermo que fallece, que no lo puede hacer solo. Ojo con la compasión con pasos, el mismo sentir, el mismo padecer de la persona que sufre, no puede ser nunca la razón subjetiva, porque estaría, y esto me imagino que se abordará también quizás desde el punto de vista legal, es un criterio sumamente subjetivo. Yo por compasión puedo matar a una persona en determinadas circunstancias. Es muy importante establecer unos criterios objetivos por los que, bajo ciertas circunstancias, se podría producir la muerte de una persona. Bien, creo que es importante también, al menos nos hemos dado cuenta, y así lo hemos querido reflejar en nuestro manifiesto, nos hemos dado cuenta que, al menos en el contexto español, hay mucha confusión en torno a la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Se confunde a veces la eutanasia pasiva con la limitación del esfuerzo terapéutico, y creo que antes de pasar a la reflexión de carácter ético y deontológico, vale la pena hacer alguna aclaración de carácter terminológico, porque el lenguaje es muy importante. En bioética el lenguaje es fundamental. Como seguramente ustedes saben, en todas las cuestiones de bioética, cuando se habla del aborto y se le denomina interrupción voluntaria del embarazo, cuando se habla de la eutanasia se denomina muerte digna, siempre un lenguaje u otro esconde un determinado significado. Es importante ponernos de acuerdo para que no haya equívocos acerca de qué entendemos por eutanasia. Entendemos toda acción u omisión por parte de un médico u otra profesional de la salud. En este caso, en España, generalmente van a ser los enfermeros quienes la administren, cuya intención es provocar la muerte, es muy importante la intención de la acción, provocar la muerte de un paciente terminal por compasión para eliminarle todo dolor. ¿Y qué entendemos por enfermo terminal? Aquella persona que padece una enfermedad irrecuperable, que sea mortal a corto plazo, en torno a un mes, varios meses. En cambio, entendemos por suicidio asistido la ayuda a quitarse la vida cuando el enfermo no puede hacerlo, cuando también, dice la ley española, también es crónico o es psiquiátrico, que no puede por sí mismo. Imagínense el riesgo que padecen ciertos pacientes con salud mental, con problemas de salud mental, para determinar si realmente hay un consentimiento, ¿no? En esto la ley española seguramente dicen que es garantista cuando en realidad no lo es, así al menos lo afirma el Comité de Bioética de España. Por declaración de últimas voluntades, o también llamadas voluntades anticipadas, se entiende el documento que manifiesta con antelación los cuidados que una persona desea recibir. Puede ser a favor o en contra de la eutanasia. Y todo ello estará registrado en el registro civil de últimas voluntades. En cambio, por cuidados paliativos, que se han de tener en cuenta también en el contexto de la eutanasia, consideramos el conjunto de cuidados en el ámbito sanitario en general, que proporcionan una atención integral de un enfermo que no responde a un tratamiento curativo, donde es primordial el control de síntomas, especialmente el dolor, y donde juega un papel muy importante el acompañamiento y el cuidado de ese paciente, y que tienen un enfoque interdisciplinar y que se pueden hacer en el hospital y en casa. Y tienen por objeto preservar la calidad de vida del paciente hasta el final, lo que se denomina ortotanasia, ni eutanasia, adelantar la muerte, ni alargar el proceso de muerte, el ensañamiento terapéutico, que efectivamente, también llamada obstinación terapéutica, es aplicar tratamientos inútiles o que si son útiles son desproporcionadamente molestos. No es ético el uso de esta obstinación terapéutica. También lo digo porque muchas veces se piensa que quienes estamos en contra de la eutanasia por considerarla ilícita por muchas razones, estamos a favor del ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica. Es falso. Justamente lo que queremos es que haya una limitación del esfuerzo terapéutico para que la muerte se dé en el momento más adecuado, con una decisión prudencial conforme a la situación del paciente, concreto, la situación clínica del paciente. También importante saber que la sedación paliativa es una buena praxis médica reconocida por la praxis médica, que sería la administración de fármacos para lograr el alivio de un paciente que no se podría alcanzar de otra forma. Esto estaría en la situación del llamado sufrimiento refractario, es decir, cuando haya un sufrimiento físico-moral que la persona ya no pueda aguantar, ¿no? En ese caso, se le induce un coma suficientemente profundo y previsiblemente irreversible, en el caso de ser un enfermo terminal, no así en otro tipo de enfermos, que es reversible, y en este caso, bueno, se hace con consentimiento bien del paciente previa a la pérdida de conciencia o pidiendo consentimiento del responsable legal o familiares. No son eutanasia, importante esto,
la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, retirar, ajustar o no instaurar un tratamiento cuando el pronóstico así lo aconseje, adaptar los tratamientos a la situación del paciente, reducir a lo mejor la dosis de un determinado analgésico porque se ve que se acerca el momento final, empezar con una sedación paliativa. Esto no es eutanasia. ¿Por qué? Porque no hay intención de acabar con la vida del paciente, sino eliminarle el dolor. Y, digamos, no alargarle más con la obstinación terapéutica la existencia. Sería lo mismo que la suspensión o no inicio de tratamientos inútiles. Pasamos ya a la parte de las orientaciones de carácter ético. Del reconocimiento antropológico de todo lo anterior, es decir, de la dignidad del ser humano, del valor de la vida humana, del respeto de la libertad, de la consideración de la fragilidad humana y del valor de la existencia, brotan una serie de pautas éticas generales que obligan ante la persona muriente. En primer lugar, un principio ético clásico, que es hacer el bien y evitar el mal, el dictum bonum facendum malum vitandum, que además es guía no solo para la ética, sino también para el derecho. En toda ética este principio es fundamental. Por tanto, en este caso, dar muerte a alguien, eliminar una vida humana, sería algo contrario a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque lo propio y natural del ser humano es vivir, y mediante el instinto de supervivencia salvaguardar esa tendencia natural a sobrevivir. El acto eutanásico es un acto que atenta contra esta tendencia natural, que es la tendencia a la vida, a vivir. Cuando alguien pide morir, esta afirmación es de un médico muy conocido paliativista español, el doctor Marcos, quien afirma que cuando alguien pide morir, a veces pide que le ayuden a vivir mejor o sin dolor. Y cuenta en una entrevista que le hicieron hace poco el famoso periodista en España, Jordi Évole, en el programa Salvados, le dijo, mire, mi experiencia es que en decenios de paliativos, él es paliativista desde hace 30 años, muy pocos casos me han pedido la eutanasia. Es verdad, quien pide eutanasia son casos aislados y minoritarios, y además cuando se les ha paliado el dolor, cuando se les ha quitado ese perro que se les engancha a la espalda y que les produce mucho dolor, generalmente dejan de pedir la eutanasia. Luego, lo lógico es que primero demos los paliativos, primero hagamos que el dolor de esas personas disminuya o sea paliado. De esto se puede afirmar que no es bueno ético matar a nadie, ni es deseable adelantar la muerte intencionadamente. Además, esto atentaría contra un principio fundamental que es el no matar, que además es reconocido no solo en la ética tradicional, sino también se estaría conculcando un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y no es lícito tampoco alargar una vida terminal con cuidados desproporcionados. Cuestiones deontológicas más aplicadas al ámbito sanitario, es decir, desde el ámbito ético general, válidas para todos, algunas cuestiones deontológicas particulares que hemos querido resaltar en nuestro manifiesto. En primer lugar, que lo propio del acto médico de todo profesional de la salud es curar y cuidar, promover la salud. Y esto lo afirma la Asociación Médica Mundial, es decir, aquí ha sucedido una cosa, al menos con la ley española, es que todas las asociaciones de médicos, tanto los colegios de médicos, con las asociaciones de paliativos, como otras asociaciones de psiquiatría, las de profesionales médicos, todas han estado en contra de la ley de eutanasia, y no solo por las circunstancias en las que se ha aprobado, sino porque claramente España no estaba preparada en un contexto pandémico, ¿no?, de crisis social, sanitaria, económica tan fuerte para votar sobre esto. Bueno, pues aún así se ha seguido adelante con su curso y la Asociación Médica Mundial lo dijo muy claro, la eutanasia no es un acto médico, es decir, se ha ido en contra también del querer de los propios profesionales de la salud. La buena práctica médica, en cambio, supone la aplicación de medidas terapéuticas proporcionadas, evitando tanto la obstinación como el abandono y dejando una decisión prudencial en el momento en el que se empiece a aplicar determinados tratamientos. El Código de Ética Médica y de Deontología de España, y creo que ustedes tienen un artículo similar, afirma que el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo. El médico, importante, nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Es decir, claramente aquí se tendrá que cambiar el código deontológico y, por supuesto, dar la posibilidad de la objeción de conciencia que está recogida en la ley, porque va en contra de la deontología médica.
Además, la eutanasia y el suicidio asistido generan una conciencia social de que matar por compasión no está mal. Se pasa de una despenalización de ciertos supuestos a la generalización de una conciencia social acerca de que el matar por compasión se puede hacer. Esto creará la necesidad de un registro de objetores de conciencia, algo con lo que están en contra los médicos, porque van a estar señalados quienes van a hacer dicha objeción, que por cierto van a ser casi todos, y de hecho proponen que se haga un registro de los que quieren aplicar la eutanasia, no de quienes no la quieren aplicar, ¿no? Y además se va a producir un hecho que es la denominada pendiente deslizante, que sé que en ética y en bioética no se debe utilizar como argumento porque es un argumento consecuencialista, es decir, como consecuencia de la aprobación de la ley de eutanasia se va a producir un aumento de la ley de eutanasia en las próximas décadas. Así va a suceder muy probablemente como ha sucedido en Bélgica y en Holanda, donde han ido en aumento en las últimas décadas los casos de eutanasia y donde además se han ido ampliando los supuestos. Se ha pasado del enfermo terminal al enfermo crónico, al niño, al neonato, etcétera, ¿no? Y esto va a suponer una pérdida gradual del valor de la vida humana en las próximas décadas. He querido traer esta diapositiva un poco de cuál es el contexto internacional acerca de la ley de eutanasia, también para que se comprenda que hay muy pocos países. Como ven ustedes, son 7 países los que tienen aprobados regulaciones acerca de la ley de eutanasia. Tenemos el caso de Canadá, de Colombia, que la tiene recogida en su Constitución, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, y ya España, desgraciadamente, esta foto del ABC era anterior a la aprobación, y el suicidio asistido, como saben, en Australia, en algunos estados de Estados Unidos y también en Alaska. Luego es minoritaria al día de hoy. Bueno, Portugal también está en el debate de la eutanasia en este momento. Les traigo para que lo vean y se hagan una idea de lo que es el equipo para eutanasiar de la inyección letal de la organización Exit de Suiza, donde va mucha gente de Europa que quiere aplicarse el suicidio asistido. Como ven, es una simple inyección que te aplica cualquier profesional de la salud o incluso una persona que esté entrenada para ello. Bien, y pasa la última parte, ya me quedan 5 minutos, algunas propuestas desde el cuidado. Nuestro manifiesto, además de hacer esta reflexión antropológica, ética, que ha sido completamente obviada, olvidada, queremos hacer algunas propuestas en positivo, desde el cuidado, desde el acompañamiento. En primer lugar, consideramos que se ha de humanizar la muerte, que está a de volver al horizonte humano y que se debe reflexionar sobre la vida como un don y sobre la dignidad del ser humano y el sentido del sufrimiento. Volver al cuidado y al acompañamiento a morir como la actitud más digna al final de la vida. Morir acompañado por las personas que te quieren, por el médico, por la enfermera, por tu familia, morir en casa si es posible. Potenciar los cuidados paliativos y las unidades del dolor y de atención domiciliaria de enfermos terminales. Para ello también fomentar los estudios en paliativos. De hecho, hemos empezado ya a hacerlo en grado, en posgrado, en la especialidad. España está en el tercer cuartil de países con cuidados paliativos, es decir, estamos muy mal, desgraciadamente queda mucho por hacer. También hay un deber del Estado de ayudar y apoyar al enfermo terminal y a sus familias con ayudas a la dependencia en unidades paliativos que a nuestro modo de ver se deberían haber potenciado antes de aprobar una ley de eutanasia. Como afirmó la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos, ningún país debería aprobar una ley de eutanasia si previamente no ha aprobado una ley de cuidado integral y cuidados paliativos al enfermo terminal, que se tenga ese derecho al cuidado paliativo, porque teniéndolo muchas veces no se va a recurrir a la eutanasia. Sabemos que se legisla para pocos casos y que las consecuencias van a ser en 2 decenios seguramente la pérdida del valor de la vida terminal. Esta es nuestra propuesta. Pedimos una ley de atención integral al sufrimiento que incluya unidades hospitalarias y extrahospitalarias de control del sufrimiento. Existen, pero son pocas todavía. Solicitamos la formación de profesionales de salud y además el reconocimiento de la especialidad de paliativos como una especialidad al igual que cualquier otra especialidad que requiere un conocimiento pormenorizado acerca de esta especialidad. En tercer lugar, la universalización de los cuidados paliativos para proporcionar esa atención integral al paciente y promover el cuidado de la persona que muere con una atención médica, de enfermería, psicológica, familiar y espiritual que permita humanizar el proceso del morir y la muerte misma, con todo el respeto debido a la alta dignidad inherente a la persona y al acompañamiento a sus familiares. Con este breve manifiesto no hemos querido más que dar algunas ideas que al menos lo lea nuestra comunidad universitaria. En España ha tenido bastante eco, también en el extranjero, y me alegra que
el profesor Rodrigo Guerra y el CISAF haya cogido el testigo y lo hayáis traído. Creo que bueno, puede servir para una reflexión. Ustedes están todavía a tiempo de evitarlo. Nosotros no hemos sido capaces, desgraciadamente, muy a nuestro pesar. Fíjense, el mismo día, el día 25 de marzo, el Día de la Vida, Internacional de la Vida, se aprobó la ley de eutanasia en España. Lo recordaremos siempre y esperemos interponer recursos de inconstitucionalidad y paliar los efectos letales, nunca mejor dicho, que puede tener esta ley. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos mucho, doctora Elena, por este análisis tan completo y este panorama tan claro que nos ha presentado con respecto a la eutanasia y a los términos que en muchas ocasiones, como usted lo mencionaba, causan confusión y pues creemos que una cosa es otra, y en bioética es muy necesario hablar con la verdad, las cosas como son. Gracias, doctora. Doy la bienvenida al doctor José Antonio Sánchez Barroso. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Es maestro en Derecho por la misma Universidad Nacional Autónoma de México y también se graduó con mención honorífica. Tiene un doctorado en Derecho por la UNAM y también se ha graduado con mención honorífica. Es especialista en Derecho Mercantil por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha hecho estancias de investigación y estudios de maestría y doctorado en bioética y en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y su adscripción actual es a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y especialista en temas de bioética, filosofía del derecho y derecho civil. El doctor Sánchez Barroso tiene diversas publicaciones. También es profesor de la maestría de bioética en el CISAD. Doctor José Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradezco la invitación que me han hecho para poder platicar con ustedes en este tema tan interesante y sobre todo pues compartir la mesa, compartir la oportunidad con dos prestigiados doctores expertos en cuestión de la bioética, la doctora Postigo y el doctor Gómez Álvarez. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Pues yo también tengo una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes. Bueno, pues me pidieron platicar con ustedes respecto de las decisiones al final de la vida y en lo particular lo relativo a la voluntad anticipada. En el marco de pues, esta pandemia y de esta regulación que ha habido en España, ¿no? Nosotros en México tenemos la tradición, vamos a llamarle así, que hemos importado muchas de las reformas legislativas que se han dado en primer lugar en España, y luego nosotros las hemos ido incorporando en la legislación mexicana, ¿no? Entonces, no es de extrañar que ya en su momento estuvo en la agenda legislativa, al menos en la Ciudad de México, legislar permisivamente en torno a la eutanasia, y pues no puedo, digamos, vislumbrar que en un futuro pues volverá el tema a estar presente, sobre todo por este cambio legislativo que ya España se ha dado y por la cercanía jurídica que tenemos con ese país, y seguramente será un tema que nosotros lo vamos a volver a tener en la agenda legislativa y que pues nosotros tenemos que empezar a hacer ese debate importante, ¿no? Y pues la segunda cuestión que ya apuntaba la doctora Postigo, pues la pandemia indudablemente nos ha hecho repensar la gestión de la muerte, ¿no? No solamente una gestión pública, ¿no? De cuál es el papel que tiene el Estado respecto de las decisiones y la muerte de la propia persona, sino también, pues a nosotros nos ha hecho reflexionar en lo personal, pues al menos el sentido y la gestión que tiene nuestra propia vida, ¿no? Pues voy a presentar con ustedes, pues, este tema, ¿no? Lo que yo pueda decir, pues, está también recogido en este libro, en el que hice un análisis desde el punto de vista bioético y comparativo
desde el punto de vista jurídico de la legislación habida en España con la habida en México, ¿no? Me voy a referir en primer lugar al origen de la voluntad anticipada, ¿no? Y a reserva de ver más adelante un concepto muy técnico de lo que podríamos entender por voluntad anticipada. De entrada, para podernos familiarizar, pues hay que entenderla como aquella instrucción, como aquella manifestación que una persona da respecto de ese momento inevitable que se va a vivir, que es la propia muerte. Una tesis que yo sostengo es que la voluntad anticipada ha existido siempre, así como lo acabo de explicar. ¿En qué sentido? Pues quienes hemos vivido de cerca el fallecimiento de un familiar, indudablemente pues hemos recibido pues instrucciones de esa persona, ¿no? Desde lo más, digamos, material, de sus bienes, testamentos, etcétera, pero hemos recibido también instrucciones respecto de qué es lo que quiere que se haga con su cuerpo, si en un determinado momento quiere acudir a un centro hospitalario o no, dónde y cómo quiere morir. La voluntad anticipada siempre ha estado presente, ¿no? Desde que se empieza a ritualizar por todas las culturas la muerte, pues las instrucciones que la van acompañando, pues también han estado presentes. Lo que sucede es que ahora ya tenemos una estructura jurídica que señala los requisitos que debiese tener ese acto para que pueda ya tener algunas repercusiones en el derecho, ¿no? Y lo mismo que anticipaba en relación con la eutanasia, pues pasó con la voluntad anticipada, ¿no? España empezó a trabajar con diversas leyes de voluntad anticipada, leyes locales, sobre el cuidado, sobre las directivas o voluntades anticipadas, y luego México replicó más o menos el esquema, ¿no? Fue el camino que se fue siguiendo. Pero bueno, entendida así la voluntad anticipada, pues tiene dos causas que dan origen a ella, ¿no? La primera le llamo de tipo cultural, ¿no? Y se relaciona con la introducción de la autonomía individualista a la relación médico-paciente, ¿no? Las relaciones que había en una época, pues eran relaciones paternalistas, ¿no? Eran relaciones de sumisión, eran relaciones de obediencia, ¿no? Es decir, podemos identificar este paternalismo en las relaciones que había entre el Estado y sus ciudadanos, las relaciones que había entre la Iglesia y sus fieles, las relaciones que había entre el médico y el paciente, y etcétera. Y así podíamos ir poniendo varios ejemplos. Y eran relaciones de obedecer unos dictados de aquella persona que estaba por encima de la persona. Pero esta relación vertical, ¿no?, de poder y obediencia cambia drásticamente, pues yo podría decir, pues a partir de la Revolución Francesa, pero pues donde la vemos este cambio con total contundencia es en los siglos XIX y el siglo XX, ¿no?, en que cambia la estructura y ahora tenemos relaciones, digamos, horizontales. Las relaciones hoy en día son más complejas que las que había antes. La relación entre Estado y ciudadanos son más complejas. Las relaciones entre la Iglesia y los fieles son más complejas. Las relaciones entre médico y paciente son más complejas por una sencilla razón, o al menos en lo que estamos ahora abordando. Porque se le reconoce autonomía, se le reconoce un ámbito de libertad de decisión a la persona que antes no lo tenía. Antes el ciudadano no tenía esa posibilidad de tomar ciertas decisiones, el médico era el que actuaba en el paciente, etc. A tal grado se ha dado ese cambio cultural de relaciones, vamos a llamar en términos generales sociales, que hoy parece ser la autonomía el único principio moral rector de la vida moral de las personas, ¿no? Hoy queremos resolver todos los problemas morales, sociales o individuales
solamente considerando la idea de la autonomía o lo que explicaba la doctora, la autodeterminación, y pues ese es evidentemente un error. No podemos soslayar la importancia de ese principio, no podemos soslayar la importancia que tiene el involucrar al ciudadano, al fiel, al paciente, etcétera, en la toma de decisiones, por supuesto, pero el error estriba en querer encuadrar la solución de todos los problemas en un único principio, que sería el de la autonomía. Pero surge la voluntad anticipada en ese marco, donde ya la persona dice cómo quiere morir. Y hay unas estructuras jurídicas que le permiten establecer ese cómo quiere morir. Y la segunda causa que da origen al nacimiento de la voluntad anticipada, con esta estructura jurídica como lo hemos platicado, pues es este imperativo tecnológico, ¿no? De hacer todo lo técnicamente posible. ¿En qué consiste? ¿No? A finales de los años 60, principios de los años 70, empiezan las primeras unidades de cuidados intensivos, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Y es entonces cuando la medicina realmente empieza a tener un control real y efectivo sobre la muerte. Antes había un concepto muy arraigado en la práctica médica y era el desahucio. Antes se les desahuciaba a las personas y esa palabra de desahucio parecía que desde el punto de vista médico implicaba tener otra mirada, otra atención y otra perspectiva hacia el paciente. Pero con la tecnificación de la medicina, con la intervención técnica en la muerte, desaparece en la práctica médica ese concepto de desahucio y parece que es sustituido por otro concepto que es podríamos llamarle la reanimación o la intervención. Y un ejemplo de esto es que la mayor parte de las muertes, al menos ocurre en México, y lo tengo hasta un cierto momento documentado en España, el mayor número de muertes se dan en los centros hospitalarios, ¿no? O esta mayor facilidad de tener a disposición todo un arsenal técnico, al lugar en que las muertes se den en los centros hospitalarios. Y eso hace que la persona replantee si quiere o no tener acceso o que le sean aplicados esas nuevas técnicas. Y es, por tanto, este factor tecnológico que también influye en el nacimiento de la voluntad anticipada, ¿no? La voluntad anticipada tiene obviamente muchas cuestiones benéficas, muchas cuestiones importantes, ¿no? Disminuir el temor en situaciones consideradas como inaceptables, aumenta la autoestima y el respeto de sí mismo, se adquiere conciencia de la propia situación, aumenta la cooperación, comunicación y la confianza entre el médico y el paciente, tener orientación para la toma de decisiones en casos difíciles, protección para el médico y el equipo sanitario ante posibles denuncias, etcétera, ¿no? Y yo al respecto solamente me voy a referir en un aspecto en concreto. ¿Qué es aumentar la cooperación, comunicación y confianza entre el médico y el paciente. La voluntad anticipada es un magnífico pretexto para que cualquier persona dialogue, exteriorice, delibere sobre el qué es y cómo quiere vivir el momento final de su vida, ¿no? Cuando se nos habla de la propia muerte, pues siempre tenemos ese recelo de hablar de ello, pero no podemos nosotros entender un documento de voluntad anticipada si no es en un marco de diálogo y de una relación significativa entre médico y paciente. No me dará tiempo de platicar el día de hoy de cómo está la regulación en España y en México del tema, pero la mayoría de las regulaciones piden una formalidad, digamos, desde mi punto de vista quizá un poco desbordada, de que, por ejemplo, sean otorgadas ante un notario público el documento o las voluntades anticipadas. Y pues yo creo que más que poder tener una real eficacia en un frío escritorio de un despacho jurídico, el tema de la voluntad anticipada se plantea en el consultorio. Se plantea en el consultorio entre el médico y el paciente, involucrando, por supuesto, a la familia, cuando ya se tiene un diagnóstico concreto
concreto respecto de una enfermedad. También representa grandes problemas la voluntad anticipada, ¿no? No todas las personas tenemos nuestras preferencias claras y firmes. Las situaciones sanitarias futuras encierran cuestiones complejas que es difícil de prever. El paciente no sabe exactamente cómo van a estar sus estados de ánimo ni cómo va a evolucionar su propia escala de valores. Las preferencias expresadas por los enfermos suelen ser variables. Las instrucciones pueden ser tan generales que den lugar a amplio criterio de interpretación o tan concretas que pues el escenario futuro no se encuadre en lo previamente previsto, etc. Tiene también varios problemas. De igual manera, solamente voy a comentar uno de estos, ¿no? El paciente no sabe exactamente cuáles van a ser sus estados de ánimo ni cómo va a evolucionar su propia gestión o escala de los valores, ¿no? Un ejemplo que suelo poner siempre en la clase es que las circunstancias van haciendo que nosotros gestionemos o le demos distinta importancia a los valores en nuestra vida. No es que los valores vayan cambiando, no es que los valores sean subjetivos, desde mi punto de vista, pero sí la importancia, la gestión, la realización sí depende y sí varía mucho de las circunstancias. Indudablemente, cuando estamos sanos, estamos jóvenes, cuando no tenemos ningún tipo de enfermedad crónica, pues obviamente nuestra perspectiva respecto de la muerte es otra y es muy distinta. Pero cuando ya nos hallamos enfermos, cuando ya tenemos un diagnóstico claro, ya tenemos un pronóstico, pues evidentemente nuestros valores van a cambiar, nuestra forma, cómo vamos a ver y cómo vamos a asumir la muerte, pues también puede ir cambiando, ¿no? Entonces, es difícil hacer un documento de voluntad anticipada cuando realmente no se tiene esa relación significativa entre el médico y el paciente y no se tiene, sobre todo, la enfermedad a vencer, ¿no? La enfermedad que se padece, ¿no? Bueno, voy a avanzar algunas láminas. Las decisiones al final de la vida pueden dar pauta a dos posturas extremas, ¿no? El mantenimiento a ultranza de la vida, es decir, considerar que la vida es un valor absoluto y que en toda circunstancia debe de ser mantenida siempre, ¿no? A toda costa debe ser mantenida la vida, ¿no? Si es técnica y científicamente posible mantener, entonces hay que seguir manteniendo la vida a cualquier costo, ¿no? Y la segunda postura es la libre disposición de la vida, que significa que si se desciende por debajo de unos mínimos que la sociedad o la persona considera ya como inaceptables, entonces se deja la posibilidad de que la persona establezca de qué manera y cuándo quiere terminar con su vida. Si nosotros nos percatamos, pues estas posturas extremas dan lugar a acciones o conceptos de los que ya nos habló la doctora, muy concretos, ¿no? Lo que se podría llamar, comenzó llamándose el ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica, o bien el suicidio médicamente asistido o la eutanasia, ¿no? Al menos hoy en día en México, pues estas dos prácticas en los textos legales están claramente prohibidas, ¿no? ¿Dónde se ubican las voluntades anticipadas? ¿Dónde se ubica la decisión que en el marco de su autonomía la persona puede establecer, puede dictar? En este esquema. Porque muchas veces cuando escuchamos voluntad anticipada o directrices previas, como también se les suele llamar, pensamos que eso es sinónimo de eutanasia y ese es un error, ¿no? Son conceptos distintos. Pueden existir un marco jurídico que permita la decisión respecto del momento final de la vida en un marco jurídico que prohíba la eutanasia y la obstinación terapéutica, como ocurre actualmente en México. O también puede existir esa regulación de la voluntad anticipada en marcos jurídicos o en sistemas que permitan la eutanasia, como pues ahora está pasando en España, ¿no? Pero son conceptos distintos. Esa limitación del esfuerzo terapéutico que ya escuchábamos, ¿no? O esa redefinición de la estrategia médica, pues está en el medio. Los cuidados paliativos están en
en el medio, ¿no? Son aquellos que no buscan alargar a toda costa, pero que tampoco van a acelerar intencionalmente ese proceso de muerte para la persona, ¿no? Aquí simplemente algunos textos conforme a la Ley General de Salud en México y conforme a la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, que prohíben estas dos acciones que ya hemos mencionado, ¿no? El rechazo de la obstinación terapéutica, pues podríamos decir que se fija en tres principios, ¿no? Primero, la prolongación de la vida biológica no constituye un valor absoluto que deba mantenerse a ultranza en todas las situaciones, ¿no? Es una discusión de fondo, una discusión ética, una discusión filosófica de fondo, si realmente hay valores absolutos o no, si los valores pueden tener excepciones o no. Digamos, soslayando o no entrando, mejor dicho, hoy, en este momento a la discusión, pues no existe un valor absoluto, no existe un valor que deba mantenerse siempre a ultranza en cualquier tipo de situación. La vida también tiene límites, ¿no? La vida también tiene límites y es importante identificarlos, ¿no? Pero ojo, el hecho de aceptar que la vida humana como valor tiene un límite, que puedes tener excepciones, no significa que forzosamente se esté o se deba de dar paso a la eutanasia y por tanto a la libre disposición de la propia vida. La propia limitación del esfuerzo terapéutico es esto, el cambio de estrategia médica es esto, cuando se identifica que ya la medicina curativa ya no puede hacer más por un paciente y se cambia la estrategia por unos cuidados paliativos, es identificar precisamente esta premisa, ¿no? La segunda, no es digno ni prudente seguir agrediendo al enfermo cuando sus posibilidades de vida son nulas o casi nulas. Alargar la vida a toda costa atenta en contra de la dignidad de la persona. E inclusive, pues quizá lanzo una idea en este sentido. Tanto atenta la dignidad de la persona el hecho de alargar innecesariamente su vida, es decir, de una forma penosa, de una forma que realmente ya no proporciona bienestar ni calidad de vida, sino simplemente se alarga porque es técnicamente posible. Es tan indigno eso, tan atentatorio contra la dignidad humana, como también permitir sin, vamos a decirlo así, permitir sin una estrategia médica completa e integral, legislar la eutanasia o permitir la eutanasia. También es tan atentatorio en contra de la dignidad de la persona, es suprimir sus decisiones realmente morales, cancelar la posibilidad de que tenga otro tipo de atención médica. Y la tercera premisa es, no es lo mismo ayudar a vivir a quien está viviendo que impedir a quien está muriendo, que impedir morir a quien está muriendo, ¿no? Una de las, digamos, tareas muy importantes que ha desempeñado siempre la medicina o el médico es identificar a la persona que está muriendo. La medicina siempre ha sido eutanásica, en el sentido más genuino y más puro de la palabra. La medicina siempre ha buscado la buena muerte de la persona. ¿Qué significa esto? Que el médico debe de identificar a la persona que está muriendo. ¿Para qué? No para acelerar el proceso de muerte, no para provocar la muerte. Eso va en contra de la propia Lex Artis, de la propia esencia del actuar médico, pero tampoco para alargar innecesariamente, ¿no? Sino que llegue la muerte simplemente cuando debe llegar en las mejores circunstancias para la persona. Me voy a referir a otros aspectos por el tiempo que tengo aquí corto. Hoy en día, la práctica de voluntades anticipadas es algo realmente excepcional, ¿no? O al menos ocurre así en México, que el hecho de que una persona cuente con un documento de voluntad anticipada realmente es excepcional. Y pues al respecto he identificado algunas cuestiones que pues creo que motivan esta práctica excepcional, ¿no? El primero es el inadecuado proceso de comunicación en la relación clínica, ¿no? Es con el médico familiar, o considero que es así, con el médico de familia, con el médico familiar,
donde se tiene esa relación más significativa, más íntima con el paciente, en el que se debe de plantear el tema. Es difícil que si no se da esta buena relación de comunicación con el médico, se pueda plantear el tema de la voluntad anticipada. Es difícil que si no se tiene un diagnóstico concreto respecto de una enfermedad, no se tiene un pronóstico respecto de esa enfermedad y no se tienen alternativas o escenarios posibles de tratamiento, se pueda plantear el tema de la voluntad anticipada. Es allí donde realmente se da ese margen, ¿no? Hay un estudio reciente, bueno, no tan reciente, tiene algunos años, que medía cuánto en tiempo cuánto duraba una cita o cuánto duraba una visita a un médico de familia, por ejemplo, ¿no? Y pues ese estudio reflejaba que duraba de 5 a 8 minutos. ¿Por qué? Porque la saturación de los propios servicios, y una de las consecuencias que se establecían en ese estudio es que no se podían plantear otro tipo de temas con los pacientes, ¿no? El segundo causa que encuentro, pues, es el miedo que representa para todos en general abordar de la propia muerte, ¿no? No nos gusta, a pesar de que, pues, al menos en México tenemos esta cultura de la muerte muy arraigada, ¿no? Tiene una festividad muy concreta, ¿no? A nosotros nos cuesta trabajo tomar decisiones respecto de nuestra propia muerte. La inapropiada regulación jurídica, este es todo un tema, ¿no? Ya siempre he hecho referencia como jurista a los déficits que tiene la legislación y que hacen muy difícil tanto el otorgamiento como luego la ejecución de los documentos, etcétera, ¿no? Y digamos, ya para finalizar y no abusar del tiempo que me han concedido, solamente voy a referir cuál es el estatuto jurídico que tiene la voluntad anticipada en México, ¿no? En México no tenemos una ley federal de voluntad anticipada, ¿no? Ese ya sería un primer déficit, una primera problemática. Hubo una modificación a la Ley General de Salud, se incorporó este título octavo bis en 2009, de los cuidados paliativos en situación terminal, en que se prevé la posibilidad de expresar por escrito ante 2 testigos el deseo de recibir o no un tratamiento. Pero ese es el único fundamento que tenemos a nivel federal que realmente impide que sea eficaz en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque solamente tenemos algunas entidades en que hay una regulación expresa de voluntad anticipada, ¿no? El primer estado, o la primera entidad federativa en tener una regulación de la materia fue el entonces Distrito Federal, y a partir de esa mala ley que se expidió en el Distrito Federal, los demás estados fueron replicando la misma ley, inclusive hasta con los mismos errores sintácticos y todo, fueron replicando esa misma ley, y actualmente ese es el marco jurídico existente, ¿no? Pues hasta aquí termino con esta exposición para no abusar, insisto, del tiempo concedido, y quedo abierto a sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor José Antonio Sánchez Barroso, por esta excelente exposición acerca de cómo está la situación de las voluntades anticipadas en México. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom, o a las personas que nos siguen en Facebook a través del chat de Facebook. Doy la bienvenida al doctor José Enrique Gómez Álvarez. Él es investigador afiliado de la División de Bioética del CISAF. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, maestro en Gerontología Social por la Universidad Internacional Iberoamericana y licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor e investigador en áreas de ética aplicada y actualmente colabora en el Centro de Investigación Social Avanzada, en la Universidad Panamericana y en la Universidad de Anáhuac. Ha publicado en diversas revistas especializadas temas sobre bioética, sobre todo desde la óptica de la argumentación, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente realiza investigaciones sobre la bioética y la gerontología. Sin más preámbulo, doy la bienvenida al doctor José Enrique Gómez. Gracias.
Gracias por la bienvenida. Bueno, ya han comentado muchos y bueno, gracias a todos los presentes y a los ponentes. Igual traigo una presentación, no, ya escuchando lo que ha señalado la doctora Postil y el doctor Sánchez, pues digo, no voy a reiterar muchos temas, porque no tiene caso, sino trataré de más bien complementar algunas ideas como más operativas respecto al cuidado, ¿no? Entonces igual voy a poner una presentación, déjenme un segundito. La tecnología siempre tiene uno que estarla adaptando. Entonces voy a compartir pantalla, un momentito. Aquí está, compartir pantalla. Y aquí está la presentación. Entonces ya lo deben de ver todos, sin problemas, ¿no? Entonces, un poquito lo que me pidieron hablar es de la ética del cuidado. Digo, vamos a un poquito hablar, voy a hablar nada más en este contexto de la fundamentación teórica. No podemos entrar a todos los detalles prácticos, que serían parte de la legislación y las normatividades reglamentarias, ¿no? Porque obviamente pues, se habla del cuidado en general y después cada legislación o cada reglamento, mejor dicho, digo, sin entrar a problemas jurídicos, lo ajusta. Pero ¿qué es el cuidado, no? Es algo que se puede definir. No es fácil. Ese es uno de los problemas del papel de la filosofía, como yo lo entiendo, es que tenemos dos tentaciones, ¿no? Una que podemos llamar la esencialista y una que podemos llamar la relativista, ¿no? Por decirlo así. La esencialista es que cree que puede perfectamente delimitar un concepto y que descubre esencias, ¿no? Y es muy probable que de muy pocas cosas realmente conozcamos esencias si es que existe algo así. Esa es la tentación esencialista. Entonces, imaginar, por ejemplo, que un término o una palabra la podemos perfectamente delimitar y ese ya hemos encontrado la esencia. Pero también está el extremo opuesto, ¿no? El relativista, ¿no? El que dice, bueno, hombre, pues, como no podemos encontrar perfectamente lo que la palabra significa, luego, pues da igual el uso que le demos y no tiene, bueno, no. Entonces, son de esos dos extremos. Yo creo que se puede un poco delimitar por medio de los usos de las palabras, sus significados y nos puede dar pistas de su aplicación o su sentido. Eso yo creo que es el término medio entre ambos, entre una postura esencialista y una relativista, y que bueno, con eso podemos aplicarlo al tema del cuidado, ¿no? Entonces yo saqué esta definición de Reyes, es un manual de fundamentos de enfermería, un manual muy conocido en México, un manual moderno, lo tomé exclusivamente para orientarme a partir de ello. Y yo le agregué un pequeño detalle, ¿no? Habla de los cuidados profesionales de los enfermeros o enfermeras, yo le agregué entre corchetes personal sanitario en sentido amplio, ¿no? Entonces, los cuidados profesionales son todas aquellas formas humanísticas y científicas aprendidas en forma cognitiva de ayudar o capacitar a individuos, familias o comunidades para recibir servicios personalizados a través de modalidades culturalmente determinadas, técnicas y procesos orientados al mantenimiento y desarrollo de condiciones favorables de vida y muerte. Claro, es una ultra definición, o sea, está gigantesca, ¿no? Pero nos da un poco de pistas de la noción del cuidado, ¿no? Cuando hablamos del cuidado, no hay que caer en la trampa de que se reduce a las cuestiones sanitarias. Aunque aquí está esta definición determinada a los profesionales sanitarios, lo primero que habría que indicar es que en realidad nos debemos cuidados entre todos, en todo momento de la vida. Porque una tentación común es imaginar el cuidado solo en la fragilidad manifiesta, ostentosa, por decirlo así. Es decir, cuando estamos enfermos, por ejemplo, ¿no? Ya sea grave o levemente, ¿no? Alguien que sufre un resfriado, digamos un resfriado severo, ¿no? Que tiene que estar reposando, por ejemplo, recibir ciertos cuidados y medicamentos. Y entonces decimos, claro, requiere cuidados, ¿no? Y se le atiende, ¿no? Entonces, que es verdad, ¿no? O sea, el ejemplo ostentoso, digamos, es claro. Pero sin embargo se nos olvida que en realidad la noción de cuidado, como dice aquí, formas humanísticas y científicas
orientados al mantenimiento y desarrollo de condiciones favorables de vida, pues se da uno cuenta que no solo aplica a cuestiones de enfermedad, en cierto sentido necesitamos todos cuidados en cualquier momento, ¿no?, de nuestra existencia. Es decir, necesitamos apoyo de los demás y al revés, nosotros tenemos que dar apoyo a los demás para permitir el desarrollo plenamente humano. Desde esa óptica, el cuidado es general, se da desde que antes de nacer, porque desde los famosos cuidados prenatales se da, hasta que literalmente ya no existimos realmente. Y en cierto modo, aun cuando ya no existimos, porque los cuidados post-mortem, claro, ya no hay persona, propiamente ya no existe la persona ahí. Sin embargo, por el respeto a la persona y su memoria, aún así damos cuidados a esos restos de lo que alguien fue una persona. Bueno, esto, los cuidados, ya lo hemos dicho ahorita de manera abstracta, ¿no?, como las condiciones de mantenimiento y el cuidado de las personas. Pero el problema es convertirlo en cuestiones operativas, ¿no? Traducir en términos operativos, se dice mucho en investigación, es tratar de convertirlo en variables cuantificables. No estoy sugiriendo que la filosofía solo tenga sentido cuando es cuantificable, no, para nada, ¿no? La filosofía busca problemas de sentido y orientaciones de sentido que, por su propia naturaleza, a menudo no se pueden reducir a cuestiones cuantificables. Pero en la presentación de hoy yo sí he querido señalar que los teóricos del cuidado, Henderson, Gilligan, Colbert y otros pensadores, han tratado de volver operativo la noción de cuidado. ¿Cómo lo volvemos concreto para saber que estamos cuidando? Entonces, por ejemplo, un esquema clásico, de veras tradicional en el caso de la enfermería, pero, insisto, puede aplicarse a cualquier personal sanitario, son las llamadas necesidades de Henderson, ¿no? Henderson es una enfermera, digamos, es una fundadora de lo que empezaría a ser la sistematización de la enfermería, y ella identificaba 14 o 15 necesidades, creo que son 15, pero anoté aquí 14 porque no me acuerdo por qué, ¿no? Claro, necesidades humanas. Estas necesidades, porque podemos respirar normalmente y comer, beber de forma adecuada, cualquier de estas necesidades, incluso las más básicas, respirar y comer, hay que entenderlas humanizadas. Siempre están operacionalizadas en el contexto humano. Respirar normalmente no hace alusión solo a cómo respira un gato y respira una persona, ¿no? Es decir, si el gato se le atiende y respira, pues ya está atendido, ya cubierto en las necesidades de gente. No, respirar normalmente en los humanos, en cuanto a personas humanas que están actuando. ¿Cómo será solamente que recibamos alimentos y agua? Sino de una forma humanizada, porque perfectamente ya un paciente podría, por poner un ejemplo grotesco, ¿no?, pues ya lo estoy atendiendo, ¿no? Pues total, está comiendo y bebiendo, ¿no? Le pongo un plato como un perrito y puede beber, ¿no? Le pongo un pedazo de alimento ahí sobre la sábana y lo puede tomar con sus manos, ¿no? Es claro que no infiera eso Henderson, ¿no? Comer de forma adecuada es el sentido humano, ¿no?, que dignifique y le dé sentido a la vida de la persona que come y bebe. Entonces, así, todas estas necesidades que identificó esta famosa pionera de la enfermería se refieren a eso, ¿no? Pero sí nos da una pista, estas famosas 14, 15 necesidades, de lo que debemos de tomar en cuenta en el cuidado, están en situaciones terminales y que tienen que ser cubiertas. Porque de repente, por frialdad o saturación de los servicios sanitarios, las personas se les atiende en algunas de estas necesidades, pero los demás desaparecen del horizonte o del mapa de los cuidados. Entonces, normalmente se quedan en las más comunes, normalmente como su necesidad de protocolos sanitarios. Y no, un verdadero cuidado paliativo
educativo tiene que tratar dentro de lo posible, por analogía o por comparación, estas necesidades que ya había visto esta gran enfermera. Entonces, una primera conclusión que quería marcar es que la noción de cuidado debe de poderse convertir en acciones concretas y que abarquen todos los ámbitos de la persona, por muy limitada que se encuentre la persona en estados donde está gravemente deteriorada su salud. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo sencillo de esto, ¿no? Mantener la comunicación, ¿no? Aunque les pueda sorprender, hay unidades de cuidados intensivos con la tecnología que tenemos hoy, que se podrían, por ejemplo, aplicar sencillos programas de software para que la persona pueda comunicar sus necesidades fundamentales y no lo tienen. Entonces, una persona entubada, pero que está consciente, a veces pedir cosas tan sencillas como que siente calor o siente molestias o quiere hablar con alguien o que quiere que le escuchen, hay pequeños programas informáticos que permiten esto muy sencillamente sin alterar la dinámica de la unidad de cuidados intensivos. Y curiosamente no está disponible el aparato en cuidados intensivos. O sea, está toda la parafernalia o tecnología médica para mantener vivo al paciente y funcionando, respirando, etcétera, etcétera, manteniendo el equilibrio hemostático, etcétera, pero no hay estos elementos, por ejemplo, para que la paciente se comunique. Entonces se trata de hacer con términos muy rudimentarios, ¿no? Un lápiz, un plumón, y pues la persona no puede escribir, y en fin, ¿no? Lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que no hay que perder de vida que la noción de cuidado al final de la vida no es solo el tecnicismo médico de mantener la fisiología humana, sino tiene que seguir el sentido de mantener la totalidad dentro de todo lo que se pueda de esa expresión humana del paciente. Bueno, digo, expresado en este caso con las necesidades de género. Algunos han criticado de que, por ejemplo, la postura de Henderson, las famosas 14, 15 necesidades humanas, es más bien una filosofía, pero no es un modelo, ¿no? Porque no le permite dar una justificación, un fundamento a las acciones de enfermería, explicando así de forma sistemática, como pongo en esta cita, los métodos de atención y que pueda predecir los resultados de la acción. Este es un tema que rebasa completamente de exposición, pero es cierto, ¿no? Un método del cuidado debe de ser algo sistemático que lo podemos aplicar y lo podemos evaluar. Y una filosofía es más amplio que es una filosofía del cuidado, es una visión del sentido de las personas y de su vida en el contexto de los cuidados. Entonces, probablemente cuando Henderson planteó el problema de las necesidades humanas, es cierto, probablemente se quedó en una filosofía. Es una visión más amplia de lo que debería de cubrirse en una persona cuando la estamos cuidando. Por tanto, ¿qué es entonces cuidar? Pues, ¿qué es un plan de cuidado? Pues el problema es que un plan de cuidado es muchas cosas. Es, como lo acabamos de ver, una filosofía, es a la vez un método, o sea, un camino sistemático y ordenado para lograr ciertos fines por medio de ciertos medios, es una estrategia, es una visión de vida y es a la vez una meta. Es todo. Claro, qué decepción decir eso, ¿no? La filosofía tiene de repente un poco la decepción de que dice cosas tan generales que son ciertas, pero que a veces es difícil llevar a la práctica. Un plan de cuidado o el cuidar a una persona implica una filosofía, como ya vimos en Henderson. Una filosofía es entender que los únicos seres de este planeta que en el sentido estricto recibimos cuidados somos los humanos. Yo sé que esto puede escandalizar a los que como los defensores de los llamados derechos de los animales, pero es que hay algo de verdad. Solo las personas racionales con inteligencia y voluntad se pueden verse a sí mismas como merecedoras de cuidados que a la vez da una corresponsabilidad de dar cuidados. Esta es la idea básica. Dar cuidados tiene sentido cuando las personas saben que son cuidadas y eso implica, por tanto, la inteligencia y la voluntad. Justamente nos damos cuenta que los cuidados funcionan porque la persona se descubre a sí misma cuidada. Y al revés, sabemos que estamos actuando bien en nuestro plan de cuidados
cuando podemos tener signos, por muy modestos que sean, de que la persona se siente o se percibe atendida. Por eso es una filosofía. Y en ese sentido, estrictamente solo se da entre seres racionales. Es un método, no hay problema en eso, es lo que normalmente entendemos en las unidades de cuidados intensivos, no en enfermería, ¿no? Hay un procedimiento para dar cuidados, hay ciertas reglas y procedimientos. Por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos tienen que medirse signos vitales cada hora. Es parte de un método, un procedimiento de cuidado. Es una estrategia, es decir, tenemos que decirnos, en este paciente, aquí y ahora, ¿qué necesita para tener mejor estado de bienestar y de percepción de sí mismo? Eso requiere una estrategia. También un plan de cuidados es una visión de vida. Es lo que decía al comienzo de la plática, ¿no? De esta ponencia, ¿no? Es una visión de vida porque los cuidados nos los debemos desde antes cuando apenas inician los esbozos de la vida, muy al comienzo de la gestación, hasta la muerte natural, ¿no? Entonces es una visión de vida. Nos tenemos que ver como objeto de cuidados y como dadores de cuidados en todo momento de la vida. No solo en los estados extremos donde hay unas fuertes dolencias, ¿no? Y es una meta, es decir, algo que nos puede definir humanamente como humanos es el hecho de que podemos dar cuidados. Es decir, una meta de vida. Todos nos merecemos y podemos y debemos dar cuidados a los demás, en todos los sentidos. Hombre, filosóficamente, ¿qué quiere decir con todo lo anterior? Con que es un método, una filosofía, un plan de vida. Que es un concepto análogo, pues. O sea, la noción de cuidado, el concepto de cuidado, es un todo analógico, ¿sí? En donde hay un analogado principal y este se aplica proporcionalmente. Esto es filosofía escolástica, esta es filosofía clásica, de lo más clásica. Entonces, ¿qué es esto? La cita es de un texto clásico de metafísica que dice, si la razón análoga se encuentra realizada intrínsecamente en todos los analogados, le damos analogía según la causalidad formal intrínseca. Si empero se encuentra intrínsecamente en uno solo y en los demás denominativamente, le llamamos analogía según la causalidad extrínseca. Entonces, la noción de cuidado es un todo analógico intrínseco. Es decir, cuando hablamos de la palabra cuidado, lo podemos aplicar a muchas cosas y a muchas personas, pero el único sujeto propio de los cuidados es el hombre. ¿Sí? Es el que estrictamente tiene cuidados y por extensión decimos hay cuidados en las plantas, en los animales, en las cosas. Cuando decimos que cuidamos un cabo, solamente es una metáfora en cierto modo, porque estrictamente solo los que pueden responder a una función de cuidado estricto es donde se va a encontrar. Bueno. Entonces, en los procesos de cuidado, si hiciéramos la pregunta de cuáles son esos valores y principios éticos que fundamentan, aquí dice la relación de enfermería, porque se ha asociado a la enfermería a la noción de cuidado, pero otra vez podríamos volver a poner entre paréntesis personal sanitario, porque el camillero, el médico, la persona administrativa, el portero del hospital, el portero de la casa donde está un paciente que está siendo atendido casa, en un hospicio, etcétera, todos entran en ese proceso de cuidado. Entonces, ¿cuál es el mayor compromiso de la enfermera, enfermero y del personal sanitario en general? Pues es defender la vida en sí misma, reconociendo a cada persona su dignidad. Ahora, defender la vida en sí misma, otra vez, es abstracto, es defender la vida en concreto del que estoy atendiendo. Y defender la vida en concreto del que estoy atendiendo implica un ajuste a su circunstancia individual. Por eso se dice que reconociendo su dignidad, la vida, como ya comentó el doctor, no es un valor absoluto, ¿eh? Aunque pueda parecer esto escandaloso, no lo es. Podemos arriesgar la vida por otros justamente porque no es un valor absoluto, sino lo que consideramos como valor absoluto es la dignidad humana. Es verdad que la dignidad humana se manifiesta en las personas vivas, ¿no? Pero justamente yo puedo donar un órgano y arriesgar, porque de hecho se arriesga la vida al donar un órgano, eso es un hecho. Cualquier órgano que donemos corre un riesgo, por muy modesto que sea, de morirse uno en el intento.
aunque suena un poco irónico, ¿no? Pero curiosamente podemos arriesgar la vida por otro justamente porque no es un valor absoluto. Pero lo que sí es un valor absoluto es su concepto de dignidad. Por eso podemos arriesgar la vida, porque vale la pena absolutamente, sin condiciones, tratar de intervenir en la vida de otra para hacerlo más plena o mantener esa vida. Bueno, esto me lo voy a brincar un momentito. Hay muchos autores que han hablado del problema de la ética del cuidado, ¿no? Colbert es uno que me lo acabo de brincar a propósito. Y una autora que me gusta es Gilligan, que defiende una ética del cuidado, y donde ella señala que hay varios elementos que hay que considerar. Uno, atención al yo para asegurar la supervivencia. También es mirar solo por sí mismo. O sea, un elemento mínimo del cuidado es que el primero que tiene que ver por el cuidado es uno mismo. El primero que se tiene que dar cuidados es uno mismo. ¿Sí? Después, por extensión, le damos cuidados a todos los demás. Un entendimiento de la conexión del yo y los otros mediante el concepto de responsabilidad. Lo bueno es la atención a los demás, por lo tanto, puede posponerse así. Primero me atiendo yo, pero al momento en que yo me atiendo, me doy cuenta que los demás, que estoy conectado con los demás porque no estamos aislados en las relaciones de vida y que por tanto también los demás son corresponsables de mi cuidado como yo soy responsable del cuidado de los demás. Por tanto, es lícito, como el ejemplo de los trasplantes, donde pueden poner en cierto modo en riesgo mi vida siempre y cuando proporcione cuidados a los demás. ¿Sí? Entonces, curiosamente, el verdadero cuidado no es el cuidado egoísta y yo me cuido de mí mismo y yo me cuido para mí y todo es para mí. No, cuando me doy cuenta realmente que es el cuidado, me doy cuenta que se lo tengo que dar a los demás y que tengo derecho a recibir. Por tanto, la responsabilidad del cuidado incluye a la vez al yo y a los otros. Hay que hacer un equilibrio entre el poder y el cuidado de sí mismo, por una parte, y el cuidado de los demás. ¿Sí? Una auténtica ética del cuidado implica un cuidado simultáneo de los que participan en el mismo. Entonces, así, el personal sanitario, por ejemplo, no solo tiene el derecho jurídico, sino tiene el deber de cuidarse a sí mismo aun cuando cuida a la otra persona. Por tanto, un médico no puede arriesgar su vida a lo tonto si cuida a un paciente terminal. Una persona que va a donar un órgano, si su órgano es incompatible, no lo puede donar. O sea, no puede intentar donarlo, aunque hubiera una minúscula posibilidad de éxito, porque el riesgo es tan desproporcionado que tiene la obligación de cuidar. Entonces, cuidar, en pocas palabras, filosóficamente, es la capacidad de darle condiciones a los demás para que se expresen humanamente en todos los niveles, sin descuidar mi propio cuidado con respecto al de los demás. Eso sería propiamente una ética del cuidado. Ahora, por supuesto, hay riesgos, ¿no? Cuando hablamos del cuidado. Otra vez, hay dos extremos muy, hay un riesgo muy fuerte, el voluntarismo subjetivista. Ya lo había comentado la doctora con la cuestión de la autonomía. Yo creo, a título personal, que es un gran logro de la modernidad la autonomía. O sea, si hay alguna gran aportación de la época moderna, pues, hay muchas, pues, pero en el sentido jurídico, filosófico, es la autonomía. La verdad que fue un logro de la Revolución Francesa tener que admitir que las personas tenían derecho a decidir sobre sus cosas. Hombre, pues sí, o sea, es un gran logro, hay que admitirlo, ¿no? El riesgo es el voluntarismo subjetivista. Como yo tengo un derecho a decidir sobre mis cosas, entonces arbitrariamente puedo decir lo que yo quiera sobre mí mismo. Y tengo que admitir que no solo soy autonomía y libertad, sino que también soy naturaleza, ¿no? Entonces, tendré que admitir que hay cosas que no me debo permitir, aunque me muera de ganas de permitirme. O sea, es decir, hay que ver el voluntarismo subjetivista, que es un extremo, con el otro extremo que hay que reconocer que el bien propio del hombre es siempre un bien propio individual. Lo que es lícito, y no es relativismo, es sentido común. Lo que es razonable para mí al final de la vida puede no ser razonable al final de la vida de otro. Eso sí es cierto, ¿eh? Esa es la gran verdad detrás de estas leyes eutanásicas, ¿no? Sí es cierto que
que por ver el bien en abstracto, como si el bien existiera en una cosa independiente de las personas, cuando el bien opera en concreto en cada persona, perdamos de vista que lo tenemos que ajustar a esa realidad. Por tanto, lo que una sedación, por ejemplo, una sedación paliativa es adecuada en un paciente, en otro es un error. Lo que en un paciente es lícito, suspenderle antibióticos, un paciente gravemente demenciado, con una probabilidad de vida escasísima, una serie de pros, puedo suspender antibióticos en un tratamiento terminal, aunque se acorte la vida, pero a lo mejor en otro paciente no le puedo suspender los antibióticos, aunque también esté al final de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque en su caso concreto, por ejemplo, si hay cierta posibilidad de respuesta del antibiótico. Estoy inventando, todo esto tiene que ser en concreto. Pero lo que quiero ver es que hay dos, tenemos una idea, con esto voy a cerrar, que porque ya vamos ahí, ya vamos en el límite de tiempo, pero lo que quiero cerrar con esto, tenemos un bien, un todo análogo de bien, que es el cuidado, que se aplica en todos los momentos de la vida y se aplica de manera analógica a todas las etapas de la vida, particularmente las que hay mayor vulnerabilidad, pero siempre estamos vulnerables. Todos podemos morir en cualquier momento, todos podemos sufrir un problema en cualquier momento. Y este cuidado, noción de cuidado análoga, se tiene que equilibrar entre un voluntarismo subjetivista, que aunque hay que reconocer de veras un gran logro que es la autonomía evita los abusos justamente de la violencia del otro contra lo que yo considero que es mi bien, aún aunque me equivoque. Si hay riesgos de la autonomía equivocada, sin embargo lo tenemos que permitir, pero tenemos que aprender nosotros y enseñar a los otros que no sea subjetivista, o sea, que no sea solo mi voluntad encima de todo. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que ese bien propio del cuidado se tiene que ajustar a la realidad concreta de las personas, a su situación concreta, aquí y ahora. Que en ese sentido no es posible resolverlo filosóficamente en abstracto, sino que tiene que resolverse en la práctica diaria cuando se está proporcionando cuidado. Bien, entonces las leyes eutanásicas tratan de responder, me parece, a ambas cosas, pero a veces fallan por exceso o por defecto. Por defecto caen en el subjetivismo, el que me pida que se quiere morir, pues ya lo pidió, es suficiente con que lo pida, o también lo otro, ¿no? Como no puedo reconocer que el bien en concreto tiene que ajustarse a la realidad de cada uno, le impido a las personas tomar decisiones legítimas sobre cómo quieren morir, hasta qué punto quieren vivir, sobre qué cuidados tienen que recibir. Bueno, con esto cierro la idea básica de lo que creo que es una ética del cuidado. Entonces, sin caer en esencialismos, una ética del cuidado es una ética en donde, como nos reconocemos que estamos en la vulnerabilidad a lo largo de toda nuestra vida, necesitamos atenciones para que podamos seguir manifestándonos como humanos en cada acción que realizamos día a día, sea desde las etapas muy tempranas, desde el nacimiento, hasta el último momento en que nos encontremos vivos. Bueno, pues gracias, les agradezco. Espero que no haya sonado muy filosófico, pero traté de volverlo muy operacional. Voy a quitar mi presentación. Agradecemos mucho la participación del doctor José Enrique. Como siempre, tu manera de expresar pues nos aclara mucho los conceptos filosóficos, ¿no? Vamos a dar pauta, vamos a dar paso a las preguntas que han surgido. Y hay una que surge recurrentemente y dice así, ¿no? Quien guste contestarla de nuestros ponentes, está bien. Dice, se puede... siempre se habla de que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. ¿Cuál sería la distinción entre dolor y sufrimiento? Y si el sufrimiento se puede eliminar o no. Sí, Elena. Bueno, pues efectivamente se suelen utilizar como sinónimos la palabra dolor y sufrimiento, y en realidad son dos conceptos que tienen un ligero matiz, ¿no? Voy a ir un poco a las definiciones canónicas, ¿no? El dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial o emocional desagradable y que generalmente se asocia
a un daño tisular o potencial. Está descrita así por los libros y tiene claramente una fisiología, hay una fisiología del dolor que lo genera. Por tanto, se distingue, el dolor tiene una causa fisiológica y puede ser físico o emocional. Creo que generalmente, de hecho, cuando se habla de dolor se dice dolor físico, dolor moral, incluso dolor espiritual o de distintos tipos, ¿no? Psíquico también. En cambio, el sufrimiento, en realidad, desde el punto de vista etimológico, significa la acción o resultado de padecer un dolor, es decir, realmente estaríamos hablando de lo mismo, se refiere más al padecimiento emocional, ¿no? Es decir, a algo que no es tanto un dolor físico que sea cuantificable, porque el dolor es cuantificable, produce en el cerebro unas reacciones, el sufrimiento es mucho más difícil de cuantificar, ¿no? Es algo más psíquico, más emocional, etc. Y hay una subdefinición que en lo relativo a la eutanasia creo que es importante, es el denominado sufrimiento refractario, que en particular en nuestra ley de eutanasia se utiliza, ¿no? Y de hecho se justifica la eutanasia cuando haya ya un sufrimiento refractario. Sería aquel tipo de sufrimiento que no puede ser controlado con tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en el plazo de un tiempo razonable y sobre todo en la fase agónica, en cuyo caso efectivamente está indicado, como se decía justamente antes, estaría indicado una sedación paliativa, que sería como inducir el coma de ese paciente para que el pobre no siga sufriendo, no tenga ese sufrimiento refractario que no se le puede quitar. He visto que una de las preguntas hacía alusión también a esto, ¿no? La cuestión de la morfina. A veces se utiliza morfina con esa finalidad, ¿no? Para quitar conciencia al paciente. No sería eutanasia cuando la intención de la acción no es matar al paciente, sino es quitarle el dolor. Aunque como consecuencia quizá del uso de ese analgésico, de esa morfina, se produzca una ralentización de la función cardiorrespiratoria y por tanto un adelantamiento de la muerte. No sería eutanasia ni sería matar, porque repito, la intención es otra. Sería lícita esa acción. Yo agregaría un detalle, ¿puedo? Sí, adelante, sí, José Enrique. No, el detalle está perfecto, lo dijo muy bien la doctora Postigo, perfecto. El sufrimiento tiene un componente fuertemente emocional, pero como es que hicieron la pregunta de si se puede eliminar el sufrimiento. Es extraña la pregunta, porque justamente como el sufrimiento es un componente emocional subjetivo del sujeto, pues que solo el que lo padece es el que lo puede expresar, pues es posible que alguien nos diga, en efecto, después de haber controlado todos los elementos objetivos, que sigue sufriendo, que ve su vida miserable, que siente un dolor emocional y espiritual intenso, etc. Entonces, no se puede contestar esa pregunta como contestamos con el dolor. Por ejemplo, el dolor con las escalas de valoración del dolor, como conocen seguramente los doctores, son relativamente objetivas porque sabemos que hay un componente fisiológico. Entonces, aún en niños chiquitos, cuando usamos la escala de valor de las caritas, los niños chiquitos se les usan unas caritas para que escojan la carita donde sienten más dolor, ¿no? Se llama escala visual del dolor, no me acuerdo el nombre técnico, ¿no? Aún ahí se puede porque sabemos que hay un componente objetivo, ¿no? Como decíamos, el daño tisular o un daño funcional, etcétera, etcétera. Pero el sufrimiento, como es en parte, está derivado de la percepción del futuro, de cómo nos vemos o nos veremos. Puede ser que tengamos sufrimiento, por ejemplo, una persona puede sufrir toda la vida y no tener dolor nunca en su vida, ¿no? Entonces tiene el enorme problema que no podemos a priori decir que el sufrimiento puede desaparecer. Lo que podemos decir es que hay casos de personas que han reportado un fuerte sufrimiento y que después dejaron de sufrir, claro, pero no lo podemos convertir en una regla universal debido al carácter fuertemente subjetivo que es del componente del sufrimiento. Es lo único que quería agregar. Muchas gracias, doctor José Enrique. La siguiente pregunta va dirigida para el doctor Sánchez Barroso y la inquietud es, ¿las voluntades anticipadas se pueden considerar como un derecho humano? Bueno, pues que estamos en una época en que todo lo queremos elevar a la categoría de derecho humano, ¿no? Y eso sistemáticamente erosiona la noción de derecho humano, ¿no? Como lo diría
Bauman va banalizando el concepto de derecho humano, ¿no? En este sentido, yo creo que la voluntad anticipada no es un derecho humano, ¿no? Pero que efectivamente su práctica o su instrumentación se incardina o se puede incardinar en otros derechos humanos, ¿no? Que sería propiamente el derecho a la salud o inclusive el derecho a la libertad o la libertad religiosa, es más, ¿no? Pero no, yo creo que la voluntad anticipada en sí misma, considerándola como una decisión sobre la propia atención médica, no es un derecho humano, forma parte, es una forma en que se manifiesta otro derecho humano que sería el derecho a la salud. Ese es mi opinión. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta está dirigida al doctor José Enrique Gómez. Dice, ¿cómo se puede fundamentar que la vida no es un valor absoluto, pero sí lo es la dignidad humana? Hombre, la pregunta es de seminario doctoral de 80 horas, pero déjame decir, a ver cómo lo podríamos decir. Es que la dignidad humana es el reconocer todas las potencialidades humanas que están presentes en un sujeto. A ver, así lo puedo responder. Entonces, las potencialidades humanas, como somos seres sociales, incluyen también el desarrollo de las potencialidades de los demás. Bueno, al haber dicho esto, lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, la dignidad humana es absoluta en el sentido que no tenemos opción, por eso no es absoluta, no tenemos opción de si queremos o no desarrollar nuestras potencialidades, las nuestras o las de los demás. Entonces nos manda absolutamente, valga la expresión, la reiteración, ¿no? Es decir, nos vemos obligados a. Pero para lograr eso puede suceder que la vida se ponga en riesgo. Si la vida fuera un valor absoluto, no podríamos hacer muchísimas, prácticamente casi muy pocas cosas podríamos realmente hacer. ¿Por qué? Porque la vida se pone en riesgo. Vamos a poner un ejemplo, parece trivial, pero no lo es. Los humanos necesitamos esparcimiento y distracción. Para poder ser humanos necesitamos del juego. Hay muchos filósofos que han hablado de la filosofía del juego. El juego en los humanos es esencial para permanecer humanos. Por eso tenemos el baile y todo lo que es los juegos en el sentido más popular del término, el baile, las distracciones, los deportes, todas esas cuestiones simbólicas del esparcimiento, de la distracción son propiamente humanas. Sin embargo, ponen en riesgo la vida. Hay jugadores de fútbol que han muerto de un balonazo. El fútbol americano, por ejemplo, es muy común. Hay gente que ha huido su esperanza de vida por las lesiones producidas por el deporte. Hay una persona, ya olvidémonos de los deportes. Cuando yo me voy de vacaciones a la playa, digamos, y me voy manejando hacia la playa, tomo un coche y me voy manejando, tengo un pequeño riesgo de morir. Muy pequeño, pero puedo morir en automovilístico. Sin embargo, nos parecería insensato decir, no voy a salir de vacaciones porque como la vida es un valor absoluto y al manejar no tengo necesidad de ir a la playa porque puedo seguir viviendo, es decir, puedo seguir metabolizando, respirando, manteniéndome vivo, mejor no voy a la playa. Pues suena como extraño, ¿no? Estos ejemplos extraños, o por ejemplo, no voy a jugar con mi hijo en el columpio porque me puede dar un infarto. Entonces, como yo tengo un cierto riesgo cardíaco, no, hijo, no puedo llevarte al columpio. Estos ejemplos que parecen tontos nos ilustran que lo que está en juego es la manifestación humana, que esa sí es absoluta y la tenemos que siempre tratar de respetar en todo momento, pero podemos poner en riesgo la vida si con eso mantenemos la humanidad actuando. Eso es lo que quiero decir, que esa es la manera fundamental. Ahora, yo sé que mi respuesta es decepcionante, porque no te puedo dar un argumento general más amplio para demostrarte que existe la dignidad. Es imposible. Lo que pasa es que ya actuamos pensando que las personas son dignas. Es como decir, como ponerse unos anteojos como los que tengo puestos para ver. No te puedo dar otros anteojos que se pongan sobre los anteojos para explicar por qué veo con los anteojos, sino los anteojos mismos son los que me permiten ver.
Entonces, el concepto de dignidad es un supuesto con el cual ya actuamos con respecto a los demás, que suponemos en la acción. Y lo único que podemos hacer es que el que lo quiere negar, mostrarle que lleva cosas muy raras, ¿no? El que quiere negar que las personas son dignas, le lleva a conclusiones extrañas, como las que acabo de decir, ¿no? No, hijo, no te puedo atender porque corre en riesgo mi vida. No, hijo, no te puedo dar el biberón porque hay un pequeño riesgo de asfixia, entonces mejor dejar tu curso natural de vida. Entonces no tiene sentido, ¿no? Lo que tiene sentido es, yo te alimento y te cuido. ¿Por qué? Porque eres una persona. Pero eso ya es un supuesto que no puedo demostrar, sino que lo vivo. Y lo único que puedo probar es que cuando lo trato de negar, me lleva a cosas rarísimas, cosas absurdas, ¿no? Espero que haya contestado más o menos, ¿no? Muchas gracias, doctor José Enrique. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Elena y dice, se ha relacionado mucho que la postura contraria a la eutanasia y en favor de la dignidad humana es por argumentos de tipo de pensamiento religioso, argumentos ortodoxos, y que siempre se justifican con el tema de los cuidados paliativos. ¿Cómo se puede entender que no es así? Bueno, pues voy a empezar por el final. Efectivamente, hay dos tipos de o maneras de afrontar la cuestión de la eutanasia, ¿no? Desde una perspectiva racional, filosófica, como la que he intentado mantener yo en mi intervención, es decir, de una posición ética que está basada a su vez en planteamientos antropológicos, en la consideración de lo que vale un ser humano, etcétera, ¿no? Eso nos puede llevar a tomar determinadas decisiones. Y esto es posible, es decir, es posible una argumentación racional en torno a la cuestión de la eutanasia, tanto a favor como en contra, ¿eh? No quiero decir que sea una de las dos tenga las de ganar. Es decir, yo he tenido debates con gente a favor, con argumentos que son buenos argumentos, sobre todo que pivotan sobre el concepto de autonomía y de libertad, y de hecho es la cuestión clave, ¿no? Los márgenes de la autonomía, los márgenes de la libertad. La otra cuestión sería si existe un derecho a morir. Esas son para mí las dos cuestiones claves, ¿no? Vale. Y después hay otro nivel, digamos, de reflexión, que sería la reflexión de carácter teológico. A mi modo de ver, aunque incluso una persona sea creyente, puede sostener esos dos niveles de forma independiente. Es decir, yo puedo argumentar a favor y en contra de la eutanasia, como he intentado mantener en mi exposición, que hay una posición racional, se puede sostener contra la eutanasia, basándose en argumentos antropológicos, médicos y éticos, y después habría una reflexión de carácter teológico. Sí que es verdad que en la persona del creyente, pongamos a suponer un filósofo que es creyente, creo que es muy importante cuando hace una reflexión en un contexto de bioética, que es una disciplina racional, mantengamos los dos ámbitos separados, porque tienen estatuto epistemológico distinto. Hay conexiones entre esos ámbitos, sin lugar a duda, y un filósofo, por ejemplo, creyente, es verdad que puede decir, hasta aquí mis argumentos racionales y a partir de ahora voy a avalar con algún argumento de carácter teológico que efectivamente respaldan una posición, y es que el ser humano no es dueño absoluto de su existencia. Pero esto, por ejemplo, no se puede sostener desde una perspectiva no teológica. Por tanto, en resumen, que creo que me he extendido demasiado y he podido liar un poco al oyente. Creo que es posible las dos vías de argumentación, que pueden estar interconectadas, pero que deben mantener su relativa autonomía propia de las naturalezas de las disciplinas, tanto de la filosofía como de la teología. Muchas gracias, doctora Elena. La siguiente pregunta es para el doctor José Antonio. ¿Cuál es el camino a seguir y cómo se puede mejorar el proceso de las voluntades anticipadas en México? Bueno, pues me faltó ponerlo allí en mi exposición, pero pues aprovecho la pregunta. El tema de la voluntad anticipada, digamos, va en dos carriles que son paralelos, ¿no? Uno es el jurídico, ¿no? Evidentemente necesita una estructura, necesita una regulación, necesita una eficacia, una atención por parte del Estado para que puedan realmente ser una realidad, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Esto incluye que haya una buena legislación.
Esto incluye que la legislación además sea completa, es decir, como lo habíamos apuntado, al menos en México, no todas las entidades federativas tienen regulación jurídica respecto a la voluntad anticipada, y eso crea un conflicto jurídico, un conflicto inclusive desde el punto de vista administrativo. La práctica de la voluntad anticipada en nuestro país, ¿no? Es decir, si un médico que atiende, ya sea en un sector público o privado, en una entidad donde no hay una regulación, ¿qué vinculación tiene si la persona lo otorgó su documento en otro estado, ¿no? Pero bueno, ese es un camino, ese es un carril que tiene la voluntad anticipada, el camino jurídico. Pero el otro es más, el otro camino, el otro carril es más oculto, sin embargo, es más sustantivo y se refiere a la práctica médica, ¿no? El aspecto médico de la voluntad anticipada, que es mucho, muy rico. Quizá la asignatura pendiente que tiene la bioética en México en relación con el tema de decisiones al final de la vida sea la formación para el profesional sanitario, ¿no? Cuando uno expone el tema, cuando uno habla de cuidados paliativos, realmente son cuestiones que se tienen unas ideas muy genéricas, muy generales por parte del equipo sanitario. Una manera de mejorar la práctica de la voluntad anticipada, independientemente de lo jurídico, sería tener una buena formación respecto de una buena formación médica, una buena formación humana respecto de qué es, qué alcance tiene, ¿no? Refiero ahora a otro autor, a Habermas, que decía de la bioética, el catedrático, el profesor universitario, más que mover o encabezar cambios sociales o revolucionarios, etcétera, la mejor tarea que tiene es la de formar una estructura de pensamiento claro en una sociedad, ¿no? En este sentido, el bioeticista, creo que tenemos, o los bioeticistas tenemos esa misma función, ¿no? Dotar de unos ciertos elementos a las personas, sean pacientes, sean parte del equipo sanitario, de que tengan elementos para tomar unas buenas decisiones en los momentos concretos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la asignatura pendiente donde podría abonarse mucho, no solamente para una mejor práctica de la voluntad anticipada, sino para una mejor atención integral para aquella persona que está muriendo. Muchas gracias, doctor José Antonio. Pues nos estamos acercando ya al límite del tiempo de nuestro seminario. Doy pie a algún comentario final, alguna reflexión final que quisieran brindarnos nuestros ponentes. Bueno, a ver, no, doctora, por favor. Por favor, José Enrique, adelante. No. Lo que iba a decir es, en efecto, yo creo que para que haya estoy pensando en México, yo me puse a revisar el debate parlamentario en España, el debate en las Cortes, y a mí me gustó, bueno, a mí sí me gustó personalmente, le voy a explicar en qué sentido. Me gustó que al menos hubo la posibilidad de verlo en internet. Yo por lo menos pude abrir el debate en las Cortes, bueno, lo que es el debate final, pues antes de la votación, y me gustó en el sentido de que en una sociedad democrática, sí, hay un precio de vivir en una sociedad democrática. El precio es que sí tenemos que debatir temas que incluso no estemos totalmente de acuerdo de cómo deben de vivirse las cosas. Es mejor eso, ¿no?, a las sociedades autoritarias, aunque tengan el bien. Entonces es lo que quería yo decir, ¿no? Entonces, no tener miedo a que se dé un debate y un redebate. En España se podría volver a abrir el debate, no tiene por qué cerrarse. Digo, se aprobó una ley, pero justamente es una sociedad democrática y pues perfectamente legítimo retractarse o matizarlo. Hago un solo detalle. Yo de lo que vi de la discusión de la ley, me puse a leer la ley, bueno, más o menos. Yo no soy abogado y menos el derecho en España, ¿no? Pero un defecto que sí tiene la ley, por ejemplo, que se les fue espantoso, y lo mencionó la doctora, es lo de la cuestión psiquiátrica. Porque sí señala que hay dos niveles de donde se pide petición, y que hay que volverla a solicitar, y que tiene que haber una comisión autonómica, por ejemplo, si estoy en Navarra, si estoy en Aragón.
todo eso se entiende. No sé si eso funciona o no bien, digamos, supongamos que funciona bien, pero curiosamente no viene en la legislación una valoración psiquiátrica. Eso sí es un grave error. Aún yo, que podría estar de acuerdo en casos extralímite de la eutanasia, por mi experiencia así como terapeuta cognitivo, conductual, la depresión es fuertemente inclinadora a solicitar me quiero morir. Entonces, independientemente si estamos o no de acuerdo con la ley, un aspecto que debe de cuidarse en el debate público y en la legislación, a eso lo que quería decir, es que hay una valoración psiquiátrica seria del solicitante de la eutanasia, independientemente del perfil que tenga uno respecto a la eutanasia. Porque muchos casos donde probablemente hay gente que haya fallecido porque se tomó una dosis letal o lo que sea, y en realidad no se quería morir, estaba profundamente deprimida y muy mal diagnosticada, o tenía un mal diagnóstico de, por ejemplo, un trastorno bipolar 1 o de algún otro trastorno no bien diagnosticado por prisas y que lamentablemente provocó una muerte innecesaria. Es lo único que yo quería agregar, ¿no? Que es muy importante. Muchas gracias, José Enrique. Doctora Elena. Pues bueno, primero quiero un poco por alusiones al comentario del profesor Gómez. El debate que hubo en el Parlamento español ha sido muy escaso, ¿eh? Yo creo que con poco nivel de profundidad también, más ideológico que sobre una reflexión profunda en torno a todo lo que va a significar esta ley de transformación social, sanitaria, etcétera, fue escaso justamente fuera del Parlamento. Es decir, es algo a lo que he aludido al inicio de mi intervención. Creo que no se daban las condiciones propicias y adecuadas para hacer una reflexión serena, ponderada. Claro que la debe haber, por supuesto que debe haberla. No podemos, digamos, negar un debate sobre una cuestión tan importante, pero debe ser y deben darse en determinadas condiciones. Y espero que ustedes, si se da esta situación, la puedan tener, ¿no? Y es verdad la cuestión de los enfermos psiquiátricos. En esto, escuchando a la presidenta de la Asociación Madrileña de Psiquiatría, justamente denunciaba esto, ¿no? De que sus pacientes van a ser susceptibles a veces de esas peticiones y ella cree que no se dan todas las salvaguardas para tutelar el bien de esas personas, donde muchas veces su consentimiento está, vamos a decir así, viciado por la condición psiquiátrica del paciente. Bueno, eso es lo relativo a lo que ha comentado el profesor Gómez. Yo quería hacer una reflexión más de fondo y general, y es esta, y es que creo que una ley de eutanasia no puede ser tratada como cualquier otra ley. La ley de eutanasia es una ley que tiene implicaciones muy profundas, de un hondo calado, de una amplitud, no afecta solamente, contrariamente a cuanto se dice, me afecta a mí, tú no la utilices, es que no afecta solo al usuario de la ley, es una ley que va a afectar, en primer lugar, al profesional que la tiene que aplicar, o sea médico, sea el enfermero u otra persona, a la familia, al contexto familiar, que va a afectar socialmente y culturalmente en la relación médico-paciente, que va a afectar también en la pérdida gradual del valor de la vida humana y que también tiene derivadas de carácter legal. Se ha comentado antes, nosotros en 3 meses deberíamos empezar a aplicarla. En 3 meses España no está preparada para establecer esas garantías para que realmente se dé una situación garantista para todo tipo de pacientes. Creo que ha sido precipitado, que no era el momento adecuado, y yo auguro y les deseo a México que realmente puedan tener este debate profundo, antropológico, bioético, médico y legal, que se dé la situación más adecuada para que así sea. Y además, antes, en la respuesta anterior, Patricia, permíteme una pequeña postilla. Cuanto antes se ha hablado de la relación entre la reflexión sobre la eutanasia desde una perspectiva filosófica y teológica, me ha faltado un comentario importante, y es que yo creo que la reflexión tiene que estar abierta a la teología, no puede cerrarse. Si bien la reflexión filosófica y racional mantiene un ámbito epistemológico distinto del teológico, creo que en la persona del creyente debe darse esta apertura a la teología, que además da una mirada mucho más profunda y enriquecedora acerca del sufrimiento, del sentido de la existencia, del valor de la vida, etcétera, etcétera. O sea, sin lugar a dudas están conectadas, y creo que es muy importante esa apertura al horizonte teológico. Muchísimas gracias visto que nos van a cerrar después, muchísimas gracias por la oportunidad de haber estado con vosotros.
con todos los oyentes. Y gracias al CISAP, por supuesto. Muchas gracias, doctora Elena, por sus palabras. Doctor José Antonio. Sí, pues se ha dado un debate muy rico en el día de hoy, realmente con conclusiones muy importantes. Yo rescato, digamos ya de manera genérica, alguna de ellas. Pues evidentemente a la sociedad cualquier cosa que nos suene a libertad o a mayor libertad nos va a resultar atractivo. La gran lucha del siglo XX fue por la libertad, por la autonomía. Y si la eutanasia se presenta como un espacio más de conquista respecto de la autodeterminación de la propia persona, pues obviamente, pues eso, si se anuncia así, pues ha de ser bien recibido por la sociedad. Sin embargo, realmente la gestión de la muerte en cuanto a la posibilidad de determinar en qué momento y en qué manera se ha de determinar no es un asunto estrictamente privado. No es un asunto estrictamente privado. Quizá el valor en el que el Estado tiene mayor compromiso de asumir una posición concreta es en relación con la vida o en relación con la muerte, como se quiera ver, ¿no? Y el debate, pues, evidentemente lo tiene que haber, no hay, lo decía el profesor, no hay un asunto que se sustraiga del debate público, pero debe ser un debate muy informado, ¿no? Conceptos tan claros que están alrededor del de eutanasia, definir si se permitirá en caso de sufrimiento o dolor, porque para empezar, ahí hay un parteaguas bueno, la mayoría de las definiciones hablan de sufrimiento o dolor, y aquí acaba de surgir otro parteaguas. Nadie habla de competencia, nada habla de competencia realmente en la toma de decisiones, ¿no? Así como hay baterías para medir el dolor, pues también hay baterías para medir la competencia de una persona y ver si realmente es lo que está queriendo, ¿no? Es decir, todos estos temas son los que deben de estar presentes en ese debate, que indudablemente, insisto, lo vamos a tener en poco tiempo en México. Muchas gracias, doctor José Antonio, por sus palabras. Pues sin más, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron esta mañana en este seminario de bioética, que sin duda nos dejó a todos un buen sabor de boca y con muchas ganas de seguir con otro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sigan nuestros eventos a través de nuestra página en Facebook del CISAP y pueden ustedes también consultar posteriormente este video en nuestra página de CISAP en www.cisap.mx y en YouTube. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima ocasión.